el villano que sobrevivió a la vida. Hay quienes nacen con la vida resuelta y hay quienes desde chamacos tienen que aprender a levantarse una y otra vez. Sebastián Ligarde pertenece a esos que pareciera que el destino les puso piedras en el camino, nomás para ver si de verdad podía seguir adelante. Porque árbol que nace torcido, el viento nomás lo hace más fuerte. Ricky Martin lo inspiró a salir del closet, pero la vida fue su mejor mentora. Ese es tu problema, chato. Yo sé muy bien cómo voy a conseguir. Porque detrás de ese villano de mirada fría que tantas veces vimos en las telenovelas, existe un hombre que cargó heridas muy profundas desde niño. Vivió momentos que estuvieron a nada de acabar con su historia mucho antes de conocer la fama. Cuando por fin logró abrirse camino en la actuación, tampoco la tuvo fácil. El éxito llegó, pero también llegaron las traiciones, las puertas cerradas, las enfermedades y varias polémicas que hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar. ¿Qué onda contigo? ¿Por qué me miras así? No sé, yo pensé. Y por si fuera poco, el personaje que lo convirtió en una leyenda terminó pesándole tanto que durante mucho tiempo no quería ni escuchar su nombre. Pues qué les digo, amigos, la vida de Sebastián Ligarde está más llena de vueltas que una carretera de sierra y cada capítulo deja una enseñanza distinta. ¿Qué tal, mi gente bonita? Sean bienvenidos una vez más a Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a conocer la historia de Sebastián Ligarde, un actor que conquistó la televisión, sobrevivió a golpes muy duros y encontró la manera de levantarse cuando todo parecía perdido. Ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que nos truje Chencha, cuando la vida le puso las primeras cicatrices. Mucho antes de convertirse en uno de los villanos más famosos de la televisión, Sebastián Ligarde era solamente un niño que vivía entre dos mundos. Nació en Laredo, Texas. Nació el 26 de enero de 1954. Tiene en la actualidad 72 años y sorprendió a todos cuando a sus 64 años salió del closet. Es tejano, pero sus raíces siempre estuvieron bien plantadas en México. ¿Es el número qué? 2. Con los otros 4, ¿cómo es la relación? Creo que era mejor de jóvenes, con algunos, no con todos. Y luego pues cada quien agarra su vida o sus opiniones o sus creencias y eso a veces... Su infancia transcurrió entre ambos países y también entre dos familias. Por un lado estaban sus padres y sus hermanos, pero también unos tíos que lo quisieron como si fuera su propio hijo después de haber perdido al único que tenían. Así fue creciendo, pasando temporadas con unos y con otros, disfrutando dos formas muy distintas de ver la vida. Mientras en Texas conocía una vida más tranquila, cuando venía a México, descubría otro mundo lleno de tradiciones, música, comida y reuniones familiares que terminaron marcándolo para siempre. Porque uno nunca olvida el lugar donde aprendió a sentirse querido. Pero todo cambió cuando apenas tenía 12 años. Su familia decidió enviarlo a un internado en Puebla, pensando que allí recibiría disciplina y una buena educación. Lo que parecía una decisión para ayudarlo terminó convirtiéndose en el episodio más doloroso de toda su vida. Que fue, quizás sí, la peor experiencia de mi vida. A mí me había criado una tía casi toda mi niñez y un tío, y en una vida muy acomodada y a ellos se les había muerto el... Dentro de aquellas paredes comenzó a vivir un verdadero infierno. Primero sufrió abusos por parte de una persona encargada de cuidar a los alumnos. Después, la situación fue todavía más grave cuando varios estudiantes lo agredieron físicamente y abusaron de él. Aquellas heridas no solamente quedaron en su memoria, también le quedaron cicatrices que todavía conserva. Lo más duro fue que cargó ese dolor completamente solo. Durante décadas no tuvo fuerzas para contarle a nadie lo que le había ocurrido. Ni siquiera su propia madre supo lo que había vivido hasta muchos años después. En las cejas de donde me pegaron la cara contra una cómoda donde guardaba yo mis cosas y me agarraron en la cama y me agarraban y bueno, así fue como pasó. ¿Qué edad tenía Sebastián Ligarde? En ese momento tenía 14. Estando en aquel lugar, se enamoró por primera vez de un joven que era un par de años mayor que él, quien lo defendía y cuidaba de los chicos mayores. Pero un día, este muchacho se fue de la institución y lo dejó completamente solo. A pesar de todo, hubo algo bueno que logró rescatar de aquel lugar y eso fue la disciplina. Acostumbrándose a horarios estrictos, cumplir reglas y nunca llegar tarde fue
fueron hábitos que terminarían acompañándolo durante toda su carrera artística. Porque si algo aprendió desde muy joven fue que la puntualidad y el compromiso podían abrir puertas donde el talento por sí solo no alcanzaba. Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. Conforme fueron pasando los años, comenzó a sentirse cada vez más perdido. La tristeza fue creciendo poco a poco, hasta convertirse en una carga demasiado pesada para un muchacho de apenas 17 años. Hubo una noche en la que sintió que ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Escribió una carta de despedida, mezcló varias pastillas con alcohol y se quedó dormido, convencido de que no volvería a despertar. 17 años en la preparatoria, después de la violación, mi tía me regresó a Texas y empezaron los problemas psicológicos, como tú dices, y no había psicólogos. Entonces yo estaba cargando con todo eso. Pero la vida tenía otros planes para él. A la mañana siguiente abrió los ojos. A partir de ese momento comenzó un camino muy largo para sanar las heridas que llevaba por dentro. Tiempo después, mientras estudiaba en la Universidad de Texas, encontró el apoyo psicológico que durante tantos años había necesitado. Aquellas sesiones le ayudaron a enfrentar todo lo que había guardado en silencio desde la infancia y poco a poco empezó a recuperar la confianza en sí mismo. Me ofrecieron gratuitamente el poder ver a un psicólogo. Entonces pude ver un psicólogo durante un año y hablar de todas estas dualidades que venían desde mi nacimiento. Y fue justamente en esa etapa cuando apareció el refugio que cambiaría su destino para siempre. Descubrió que arriba del escenario podía convertirse en cualquier persona menos en el muchacho lastimado que había sido durante tantos años. La actuación dejó de ser solamente una profesión y se convirtió en una forma de sanar, de entender sus emociones y darle sentido a todo lo que había vivido. Con esa nueva ilusión, regresó decidido a abrirse camino en el mundo del espectáculo y debutó en el teatro en 1974 con la obra Los ojos del hombre. Una puesta en escena que llamó la atención porque rompía muchos de los límites de la época al abordar temas muy fuertes. Aquella oportunidad también le abrió las puertas del cine. Poco después participó en Supervivientes de los Andes. 74. Me fui en el 76 a estudiar a Texas, regresé, he hecho mucho cine americano, pero no he podido entrar a la tele. Y me abrió las puertas para entrar como protagonista de esta novela. ¿Quién es el productor? Aún así, llegar a la televisión mexicana no fue nada sencillo. Pasaron cerca de 12 años tocando puertas mientras veía cómo las oportunidades parecían quedarse siempre en manos de los mismos actores. Muchas veces estuvo cerca de rendirse, pero siguió preparándose, estudiando actuación y acumulando experiencia, convencido de que tarde o temprano llegaría la oportunidad que tanto había esperado. Tenía 12 años tratando de entrar a una televisora. A Televisa. Y le daban el trabajo siempre a los mismos, a Andrés García, a Sergio Goyri, a Humberto Zurita, y no salían de ahí. Entonces llegó una novela juvenil que se llamó Marionetas y me tocó ser... Y vaya que llegó, aunque antes todavía tendría que enfrentarse a una de las mayores injusticias de toda su carrera. Memo, el personaje que lo acompañó toda la vida. Entrar a la televisión mexicana no fue una cosa fácil, no fue sonreír bonito y esperar a que le pusieran una cámara enfrente. Sebastián llevaba años tocando puertas y escuchando respuestas que ya habían comenzado a cansarlo. Tenía preparación, experiencia en teatro y cine. Había estudiado actuación en Estados Unidos y aún así le repetían que su rostro no encajaba, que parecía demasiado gringo y que sería difícil convencer al público mexicano. No me daban trabajo en las televisoras en México porque decían que tenía cara de gringo. Y luego siempre... Pues sí, ¿no? Un poco. Pues sí. ¿Y? No, por eso no, porque eso va a ser un obstáculo para poder trabajar. Se me hacía muy absurdo. Y además era discriminado por su orientación amorosa. Ligardi reveló que en la empresa le advirtieron que si se sabía abiertamente que era homosexual, su carrera como galán o villano se terminaría. Él declaró: siempre pensé, porque me lo dijeron en Televisa, que si un actor decía que era gay, ya nunca iba a volver a poder interpretar a un personaje heterosexual, porque el público no se lo iba a creer. Me mantuve siempre en el closet por temor a perder el trabajo, declaró Sebastián. En una entrevista privada en su oficina, que si yo era homosexual.
¿Qué le dijiste? Le dije, he tenido, como la mayor parte de los hombres, alguna relación homosexual en mi vida o algún encuentro homosexual, pero no me considero homosexual. Después de casi 12 años buscando una oportunidad, por fin le entregaron uno de los papeles principales de la telenovela Marionetas. Aquello parecía la recompensa por tanto tiempo de espera. Grabó aproximadamente mes y medio, aprendió a trabajar con el apuntador y se preparó para verse por primera vez en la pantalla chica. La novela comenzaría a transmitirse un lunes, pero el jueves anterior recibió una llamada que le cayó como balde de agua helada. Ya no formaría parte del proyecto. Otro actor pasaría todo el fin de semana grabando nuevamente sus escenas para ocupar su lugar antes del estreno. Cuando él había reconocido que en su vida había tenido encuentros con hombres, la explicación oficial fue que no contaba con una trayectoria suficiente para protagonizar la telenovela, aunque Sebastián relacionó aquella salida con esa conversación privada. Entonces han decidido despedirte de la novela y te van a reemplazar con otro actor a partir de mañana, y este actor se va a dedicar todo el fin de semana a grabar tus escenas para debutar. Y fíjese, amigos, después de tantos años esperando, lo sacaron cuando ya tenía el pie adentro. Del plato a la boca se cae la sopa, decía mi tía, y a él se le cayó cuando prácticamente ya estaba servido. El golpe fue tan fuerte que comenzó a preparar su regreso a Texas. Estaba cansado de perseguir una carrera donde parecía que siempre encontraba una puerta cerrada. La actuación había sido su refugio, pero en ese momento también se estaba convirtiendo en una fuente de decepciones. En medio de aquel desencanto apareció Carla Estrada. Había visto su trabajo en un video musical de Rocío Banquels y lo llamó para presentar una audición como villano en Pobre Juventud. Sebastián pensaba que estaba fuera de Televisa y que nadie querría meterse en problemas por contratarlo, pero Carla decidió defender su talento. Y me dice, quiero que me hagas otro personaje en mi siguiente novela, con Pedro Damián otra vez, y le dije... La audición dejó a los productores convencidos. Sebastián consiguió el personaje de Freddy, el hermano adinerado y antagonista de la historia. Su trabajo terminó dándole el reconocimiento que durante tantos años le habían negado. En su primera telenovela recibió el premio TV y Novelas como mejor actor debutante. Y la neta, el actor que unos meses antes estaba haciendo las maletas para desaparecer del medio terminó entrando por la puerta grande. Apenas 8 meses después, Carla Estrada volvió a buscarlo. Esta vez quería convertirlo en un pandillero de Ciudad Nezahualcóyotl para una nueva telenovela juvenil llamada Quinceañera. ¿De qué se trata? Y me dijo, se trata de un pandillero de Nezahualcóyotl. Y le dije, Carla, tú estás loca. O sea, yo tengo cara de gringo. Sebastián creyó que aquello podía convertirse en el final de su carrera. Tenía la piel clara, ojos azules y una apariencia que poco tenía que ver con el personaje que le estaban ofreciendo. Le parecía imposible que el público pudiera creerle como si fuera un pandillero de barrio, pero Carla confiaba en su preparación y le pidió que se presentara a la audición. Entonces comenzó la transformación. Se metió a máquinas de bronceado, se pintó el cabello y las cejas de negro y utilizó lentes oscuros para esconder sus ojos. También modificó su manera de caminar, la postura del cuerpo y el tono de voz. Para aprender aquel modo de hablar recibió orientación sobre la vestimenta, los peinados y la forma en que algunos jóvenes de aquellas pandillas alargaban la última vocal de cada frase. El pelo de negro, las cejas de negro, me mega bronceé, usé lentes negros para que no se me vieran los ojos azules. Empecé a agarrar el tonito, pues qué onda mi reina, y empecé, y dije, voy a... Ahí sí que él no nació en el barrio, pero el barrio estaba naciendo dentro de él. ¿A poco no, amigos? Sebastián no quería ponerse un disfraz, quería construir a una persona completa. Para él, actuar no consistía en memorizar palabras o recitarlas frente a una cámara. Había que encontrar cómo comía el personaje, cómo se paraba, qué hacía cuando estaba molesto y hasta qué gestos desagradables podrían convertirlo en alguien creíble. Durante la audición se metió tanto en el papel que sacó un moco y lo lanzó hacia la cámara. Aquello provocó gritos y carcajadas dentro de la cabina. Era una acción asquerosa, pero también dejaba claro que Memo no se parecía en nada a Sebastián Ligarde. El personaje quedó en sus manos. Guillermo López, mejor conocido como Memo, era violento, burlón y peligroso.
No necesitaba aparecer con cara de malo todo el tiempo. Sebastián le añadió humor, movimientos y pequeñas reacciones que lo hacían incómodo, impredecible y muy humano. Y con su frase de tranquilo moreno o sereno moreno era la cosa, pues ¿quién no se acuerda de ese personaje? También apareció una frase que terminaría viajando mucho más lejos que la propia telenovela. En una escena con Adela Noriega se le escaparon unas palabras que acostumbraba a utilizar entre amigos. ¿Qué onda, mi reina? No se me engorile, sereno moreno. No, mira, a mí no se me engorile. Mira. La frase gustó tanto que comenzó a repetirse dentro y fuera de la pantalla. La usaban en reuniones, programas de televisión, noticieros y conversaciones cotidianas. Incluso surgieron variaciones que la censura no dejó pasar porque Sebastián ya traía todo un costal de ocurrencias. Pero Memo no se construyó solamente con palabras. Después de que el personaje fuera herido dentro de la historia, Sebastián quería que regresara con una apariencia todavía más agresiva. Consiguió una chamarra negra, le cortó las mangas y pasó la noche perforando pedazos de plástico para colocarles cerca de 100 clavos. Después cosió todos los hombros del chaleco con sus propias manos. Ya te crees mucha cosa, ¿verdad? ¿O acaso el tal? El nuevo aspecto causó sensación, aunque también terminó metiéndolo en un pequeño lío. La chamarra que el vestuario le había entregado pertenecía originalmente a Héctor Suárez. Cuando el comediante la vio mutilada y llena de clavos, preguntó por las mangas, pero para ese entonces ya habían terminado en la basura. Pues qué les digo, amigos, Memo no solamente llegó dispuesto a romper corazones, también acabó destrozando una chamarra histórica. Quinceañera se estrenó en el año 1987 y terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la televisión mexicana. La historia reunió a jóvenes como Adela Noriega, Thalía, Ernesto Laguardia, Nailea Norvin y Rafael Rojas, varios de ellos todavía buscando consolidarse. ¿Y a quién le vas a hablar? A tu papito. ¡Llámalo! Y aquí, amigos, hay un chisme que ha corrido durante años, que en la filmación de esta telenovela, Ernesto Laguardia y Sebastián Ligarde mantuvieron un tórrido romance. Díganme en los comentarios, ¿qué opinan de esto? ¿Creen que el chisme era cierto o simplemente chisme de farándula? Y vean, amigos, Quinceañera fue una apuesta bastante arriesgada. Habían demasiados rostros jóvenes, encabezando una producción importante y un fracaso podría costarle muy caro a quienes confiaron en ellos. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La novela cruzó fronteras, se dobló a otros idiomas y fue transmitida una y otra vez en países como Perú. Décadas después, muchachos que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó seguían reconociendo a Sebastián Ligarde y gritándole Memo en la calle. Sí. ¿No? ¿Qué onda, mi reina? O sea, entonces, la buena actuación es comportamiento. Entonces, cuando te toca un personaje tan rico digamos que tenga... Y vean, amigos, dicen que en esta telenovela también se enamoró de Adela Noriega Carlos Salinas de Gortari y que después mantuvieron un romance y fue gracias a que Carlos Salinas se hizo adicto a ver esta telenovela. También aquí, ¿qué opinan, amigos? ¿Será cierto o será falso? Bueno, amigos, aquí viene otra nueva controversia. Y es que Sebastián Ligarde, cuando salió del closet, confesó estar enamorado de otro hombre, obviamente. Y entre él y su esposo adoptaron a un muchacho de 17 años. Ahí comenzó una relación bastante complicada entre el actor y su personaje. Memo le dio fama, premios y reconocimiento internacional, pero también se convirtió en una sombra difícil de sacudirse. Sebastián podía participar en otras telenovelas, interpretar personajes completamente distintos o demostrar su preparación como actor, pero para una parte del público siempre seguía siendo aquel pandillero de chaleco negro. Durante años llegó a cansarse y hasta odiar que Memo opacara todo lo demás. No era sencilla dedicar una vida completa a la actuación y descubrir que millones de personas reducían medio siglo de trabajo a una sola frase y un solo personaje. Es que, amigos, el papel que le había abierto todas las puertas también terminó encerrándose dentro de una imagen. ¿Acaso soy tan cobarde como tú, conejito? Con el tiempo logró hacer las paces con aquel villano. Entendió que no todos los actores consiguen un personaje capaz de sobrevivir durante casi 4 décadas. Memo podía haber eclipsado otros trabajos, pero también había convertido su nombre en parte de la memoria de la televisión latinoamericana. Porque al final, Sebastián Ligarde pasó muchos años tratando de escapar de Memo, mientras Memo se negaba a desaparecer. ¿No vas a
sacar toda la lana que quiera, ya verá. El amor que no cabía en una sola vida. El corazón de Sebastián nunca caminó por una sola vereda. En su juventud hubo mujeres importantes, también hubo hombres, y entre una historia y otra nació una hija que durante años casi nadie relacionó con él. Los primeros 9 años vivió a su lado, pero cuando la carrera comenzó a moverlo de un lugar a otro, una de sus hermanas terminó apoyándolo con la crianza. La relación entre padre e hija nunca se perdió. Ella creció, formó su propia familia y Sebastián terminó convertido en abuelo de 2 nietos. Fíjense amigos que mientras medio público pensaba que su vida familiar empezaba con Jorge, él ya cargaba muchos años siendo padre y aprendiendo a querer desde otro lugar. Los primeros 9 años de su vida, off and on, cuando yo estaba estudiando en los primeros 2 años y estuvo en la casa, sí. Ella se crió en la casa mía conmigo y luego mi hermana, la mayor, fue la que la acabó criando. Parejas mujeres conocieron una parte de su vida que durante mucho tiempo permaneció lejos de las cámaras. Varias continuaron siendo sus amigas y celebraron cuando decidió dejar de esconder lo que sentía. No hubo una guerra con su pasado ni necesidad de renegar de aquellas relaciones. Simplemente llegó un momento donde ya no quiso seguir explicando su vida con medias verdades. Las mujeres que me han llegado a amar me han amado mucho y me siguen queriendo muchísimo. Antes de conocer al hombre que se quedaría a su lado, hubo alguien que le dejó una herida enorme. Carlos era su mejor amigo, su compañero de proyectos y una de las personas más cercanas que había tenido. Incluso pusieron juntos un pequeño restaurante en San Miguel de Allende y pasaron alrededor de 10 años sin un solo pleito. Entre ellos nunca hubo intimidad, pero el cariño estaba bien agarrado de las raíces. El problema fue que Sebastián no alcanzó a entender qué tan profundo era hasta que Carlos se enfermó. Todo parecía indicar que saldría pronto del hospital, pero una complicación repentina lo dejó en coma y esa misma noche perdió la vida. Lo llevé al crematorio y todo lo que quieras. Y yo estaba llegando a mi casa, donde yo vivo, en el edificio, con las cenizas de Carlos. Y en ese momento Jorge estaba saliendo del edificio. Sebastián quedó hecho pedazos. Se encargó de la funeraria, las flores, la cremación y cada uno de los trámites. Fue durante ese dolor cuando entendió que también se puede estar enamorado de un amigo sin que exista una relación de pareja. Lo que más le pesó fue no haberle dicho cuánto lo amaba. Carlos se fue sin escuchar esas palabras y Sebastián se quedó con una culpa que nunca terminó de borrarse. Las palabras guardadas pesan más cuando ya no hay quien las escuche. Lo enamorado que yo estaba de mi mejor amigo. Nunca hubo sexo entre nosotros, jamás entre Carlos y yo. Pero yo no me di cuenta lo mucho que lo amaba hasta que de repente se murió. Inesperadamente. Después de llevar las cenizas al crematorio, regresó al edificio donde vivía. Él entraba cargando aquella pequeña caja y al mismo tiempo salía un hombre vestido con un traje gris que iba a conocer un departamento disponible. Ese hombre era Jorge López Lira. Sebastián siempre sintió que Carlos se lo había puesto en el camino, no porque el romance comenzara en ese momento, sino porque Jorge ocupó poco a poco el lugar del amigo que acababa de perder. Durante 2 años fueron cercanos, se acompañaron y construyeron una confianza que después terminó cambiando de nombre. Y después Jorge fue el que se convirtió en mi mejor amigo. ¿Qué dijiste? No me vuelve a pasar lo que me pasó con Carlos, que se me fue sin decirle que lo amaba. Yo estaba en un enorme luto con Carlos. Y cada vez... Una noche en Acapulco, con una botella de tequila de por medio, la amistad cruzó la raya. Lo que durante 2 años había sido compañía, terminó convirtiéndose en una relación que ya lleva más de 3 décadas. Aún así, durante mucho tiempo, Jorge era presentado como su hermano. Era la forma más sencilla de evitar preguntas y conservar la tranquilidad en una época donde hablar públicamente de una relación entre 2 hombres podía costarle trabajo a un actor. Siempre he pensado que Carlos me lo puso en el camino. Tu amigo el muerto. Sí, porque yo no me di cuenta lo enamorado que yo estaba de mi mejor amigo. La situación llegó a volverse medio absurda. Un sobrino le contó que en la escuela algunos creían que de verdad eran hermanos y que además tenían una relación escondida. Ahí Sebastián decidió que ya había sido suficiente. Si la gente iba a inventar de todos modos, más valía dejar de vivir detrás de una historia que no era cierta.
Cuando hizo pública su orientación, la reacción que más le importaba era la de su hija. Ella conocía a Jorge desde hacía años y lejos de reclamarle le dijo entre lágrimas que nunca se había sentido tan orgullosa de su padre. Después de tantos años cuidándose de la opinión ajena, este respaldo terminó valiendo más que cualquier portada. Su hija no estaba descubriendo quién era Sebastián, solamente viendo que por fin tenía el valor de mostrarse como era. Cuando el matrimonio igualitario fue permitido en México, Sebastián y Jorge se casaron. Para ese momento ya habían compartido décadas, viajes, trabajo y una vida que no necesitaba autorización de nadie, pero la boda puso nombre legal a una familia que llevaba mucho tiempo existiendo. Cuando me casé, no recibí una llamada de mi mamá ni de mi hermana, y dije, ay, qué raro. Dije, aquí, toda la familia de Jorge estaban ahí, pero la mía de alguna manera ausente, ¿no? Y luego ya entendí. Y por si ustedes creen que eso es todo, no amigos, todavía faltaba alguien más. Durante unas clases de actuación en Chicago, conocieron a Luis. Era un joven atento que siempre llegaba con café, ayudaba a organizar las sesiones y buscaba cualquier pretexto para convivir con ellos. Con el tiempo comprendieron que no solamente los admiraba como maestros, los veía como los padres que nunca había tenido. Luis venía de una familia complicada. Su padre bebía y maltrataba a su madre y a sus hermanos. La situación llegó a tal punto que ella escapó embarazada con sus hijos y cruzó caminando el desierto de Arizona para buscar refugio con familiares en Chicago. Cuando terminaron las clases, Sebastián y Jorge tuvieron que regresar a Miami. Luis se quebró. No quería perder el cariño ni la estabilidad que había encontrado junto a ellos. Ahí dejaron de verlo únicamente como alumno y comenzaron a pensar en la posibilidad de convertirlo legalmente en su hijo. Pero amigos, hay que decir las cosas como son. Eso de que una pareja de hombres adopte a un hijo es algo controversial, pero más si es un joven de 17 años. No sé, a mí el asunto me suena muy raro. Critíquenme si quieren, pero bueno, les quería decir mi opinión y me gustaría saber qué opinan ustedes de este caso. Entonces no nos tocó toda esa primera parte, pero nos tocó la parte donde más nos hizo falta tener a un hijo, que fue llegar a los 50. Porque vean amigos, lo adoptaron cuando ya era un joven. No buscaban reemplazar a su madre ni borrar su historia. Querían protegerlo, darle un lugar dentro de la familia y asegurarse de que, si algo llegaba a pasarles, nadie pudiera tratarlo como un extraño. Así terminaron construyendo una familia bastante distinta a la que algunos imaginan. Una hija biológica, 2 nietos, un hijo adoptivo y una pareja que comenzó como amistad durante el momento más doloroso de su vida. Sebastián perdió a Carlos sin poder decirle todo lo que sentía por él, pero aquella pérdida también le enseñó a no volver a esconderse en el amor. Con Jorge aprendió a nombrarlo y con Luis entendió que un hijo también puede llegar cuando ya tiene su propia historia escrita. Pero amigos y amigas, díganme con cuál parte de esta historia se quedan, con el amor que se fue sin despedirse o con quienes decidieron quedarse para siempre. Maravilloso. Mira, me pones chinita. Ni hace drogas, ni sale a los antros, él le gusta jugar sus juegos en la tele, le encanta arreglar la casa, se pone a limpiar las albercas. Y vean amigos, aquí viene el miedo que lo fue apagando por dentro. En medio de una etapa donde parecía tener la vida bajo control, Sebastián recibió una noticia que le movió el piso, pero por completo. Le encontraron un tumor en el colon de aproximadamente 33 milímetros. O sea, no era cualquier cosa, era bastante grande, amigos, y estaba ubicado en una zona muy delicada y pegada al apéndice. El problema no era solamente el tamaño, estaba en una parte donde cualquier movimiento mal hecho podía perforar el intestino. Varios médicos no querían tocarlo, y él comenzó a vivir con algo dentro sin saber si representaba una amenaza seria. Pasaron cerca de 6 meses buscando al especialista indicado, 6 meses de estudios, citas, respuestas incompletas y noches donde la cabeza no dejaba de dar vueltas. Porque amigos, cuando la duda entra por la puerta, la tranquilidad se sale por la ventana. Sebastián sabía que tenía un tumor, pero nadie le decía con claridad qué tan grave era el asunto, ni cuándo podrían retirarlo. Esa espera empezó a consumirlo.
Porque vean amigos, no es nada fácil tener una enfermedad y que nadie te diga absolutamente nada del asunto. Él dejó de comer como antes, perdió el apetito. Es que amigos, con esto hasta el hambre se le va a uno y cada día se le hacía más difícil llevar una vida normal. Difíciles para mí porque estaba junto al apéndice en un lugar que se llama el cecum y el cecum es una piel muy delgadita, entonces los cirujanos no les gusta operar ahí, no les gusta quitar nada ahí. Llegó a bajar alrededor de 25 kilos, eso es bastante peso, y más si él es de una complexión delgada. Bueno, si está gordito, así como yo, pues le hacía bien, pero a una persona delgada perder 25 kilos, pues se ve bastante demacrado. Le ponían comida enfrente y con unas cuantas mordidas sentía que ya no podía más. Su familia trataba de animarlo, pero el miedo le había cerrado hasta las ganas de comer. ¿Qué había pasado? O sea, no comían todo el día y hace cuenta me ponían 2 quesadillas y yo decía, ay. Y me empezaba a comer una y a la mitad de la primera decía, ya estoy lleno. Y es que no es para menos, amigo. La enfermedad muchas veces quita el hambre y quita sueños, te quita todo. La situación llegó a tal punto que tuvo que buscar apoyo profesional para ordenar todo lo que estaba pasando por su mente. Y la neta, no era solamente una enfermedad del cuerpo, la incertidumbre también estaba haciendo su propio daño. Por fin encontraron a un especialista dispuesto a intervenir. Después de tantos meses de angustia, el tumor fue retirado y los resultados trajeron el alivio que todos estaban esperando. El tumor no era maligno, gracias a Dios, sino que era un tumor benigno. Aunque no hay tumor bueno ni malo, pero en realidad este no hacía tanto daño como el otro. ¿Fue maligno o...? No fue maligno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mira. Gracias a Dios, pero sí me pasé mucho tiempo. Aquellas palabras le devolvieron el aire. Había pasado medio año pensando en lo peor. Y es que amigos, ya hasta había hecho su testamento, porque él esperaba el peor escenario y de pronto descubrió que todavía tenía camino por delante. Pero la experiencia no se borró tan fácil. Sebastián comprendió que una persona puede verse de pie por fuera y estar completamente vencida por dentro. Y es que como pasa con los artistas, y como dice el dicho, el show debe continuar. Como decía Freddie Mercury, the show must go on. Desde entonces insiste en que hay que prestar atención cuando alguien deja de comer, pierde el ánimo o comienza a aislarse. Estar muy consciente de el estado anímico y de las enfermedades mentales que pueden tener nuestros seres queridos en un momento dado, como depresiones, tristezas que se... Pues qué les digo amigos, a veces el cuerpo pide ayuda con dolor y otras veces el silencio es el que empieza a gritar. Y es que amigos, las peores enfermedades son las que entran en silencio porque nadie se da cuenta, te sientes bien y de un día para otro, ¡pum!, te cae así como de sorpresa. Y bueno, Sebastián Ligarde tiene un hábito muy controversial y no todos lo ven con buenos ojos. Y no es para menos, amigo, pero dicen que es muy bueno. Yo en realidad no estoy dispuesto a hacerlo, pero aquí les platico. Después de todo lo que ha vivido Sebastián, comenzó a poner todavía más atención en la forma en la cual cuidaba su salud. Y fue justamente ahí donde apareció uno de los temas que más comentarios han provocado a lo largo de los años. Resulta que desde principios de la década de los 80 adoptó una práctica que suele relacionarse con la medicina alternativa y que tiene antecedentes muy antiguos en la India. La conoció gracias a una actriz con la que trabajó en una película. Ella tenía más de 60 años y una apariencia que, según Sebastián, parecía de alguien mucho más joven. Y diabetes. ¿Con su propia orina? Se tomaba todos los días un vasito chiquito de plástico y ni siquiera me lo dijo. Mis hermanos no lo saben, pensarían que estaba loca, pero esto fue hace 20 años que fue a verme a Perú. Aquello le despertó tanta curiosidad que aceptó un libro sobre el tema y comenzó a leer todo lo que encontraba. Como decía mi vecina, el que busca encuentra, y más si es el marido que anda con la otra. No amigos, pero vean, hablando en serio, y Sebastián terminó convencido de probar por su cuenta aquello que acababa de descubrir. Primero empezó aplicándose unas gotas en las manos y después en el rostro y en el cuello. Con el paso de los años convirtió esa rutina en parte de su vida diaria y más adelante comenzó a utilizar pequeñas cantidades debajo de la lengua porque desde su punto de vista eso le ayudaba todavía más. Y fue entonces cuando mencionó por primera vez la palabra
orinoterapia, un tema que de inmediato dividió opiniones. La urinoterapia. Entonces dice, yo me pongo todos los días mi propio pipí en la cara y por eso yo creo que tengo yo esta cara, ella. Dije, voy a empezar a hacer eso mañana. Y lo empecé a hacer. Que mucha gente dice, qué asco, yo no lo haría. Y bueno, amigos, es que todo sea por la salud. Sebastián asegura que gracias a esa práctica conserva la piel en buen estado, que nunca ha necesitado cirugías estéticas ni botox y que incluso le ha servido para enfrentar algunos problemas de salud. También ha contado historias de familiares y conocidos que, según él, obtuvieron buenos resultados siguiendo ese mismo camino. Pero no todo el mundo piensa igual. Muchos médicos han rechazado públicamente estas afirmaciones y sostienen que no existe evidencia científica sólida que demuestre que esta práctica sirva para prevenir o curar enfermedades. Sebastián, por su parte, responde que nadie podrá convencerlo de abandonar algo que, según su propia experiencia, lleva más de 4 décadas dándole buenos resultados. Con una gota y llegué hasta 10. Debajo de la lengua sublingual llegaba directamente a la sangre y no pasaba por el sistema digestivo que destruía muchas propiedades. Entonces hay toda una... Ahí sí que, amigos, cada quien puede pensar lo que quiera y hacer esto que en realidad, pues si a él le funciona, pues adelante, ¿no? Ustedes díganme, ¿estarían dispuestos a hacerlo o no? Pero vean, la polémica ha sido tan grande que cada vez que habla del tema, las redes sociales se llenan de comentarios. Y hay quienes lo apoyan porque creen en las prácticas alternativas, pero hay otros que aseguran que jamás harían algo parecido y también están quienes simplemente sienten curiosidad por conocer más sobre este tema. ¿Qué te dice Sebastián Ligarde? Que es pura mentira, que estoy loco, que porquería, que eso no sirve para nada, que eso es un desecho. Claro, pues ellos cobran mucho por recetar cosas. Y lo que yo Pues qué más les digo, amigos, hay temas donde resulta casi imposible ponerse de acuerdo en todo el mundo y este es uno de ellos. Lo cierto es que Sebastián nunca ha ocultado esa parte de su vida y sigue defendiéndola con la misma seguridad con la que habla de cualquier otro capítulo de su historia. La vida después de la fama. Después de todo el pleito con Televisa, muchos pensaron que la carrera de Sebastián Ligarde había llegado a su fin. Pero como decía mi abuelita, hierba mala nunca muere. Mientras en México cada vez aparece menos, en otros países seguían buscándolo para trabajar. Durante esos años participó en telenovelas para Estados Unidos, Venezuela y Perú. Incluso regresó como protagonista en una serie inspirada en un caso de la vida real. Para preparar aquel personaje estudió durante horas los movimientos, la manera de hablar y hasta los gestos del hombre que iba a interpretar. Porque si algo nunca perdió fue el gusto por construir personajes desde los pequeños detalles. No vemos trabajar a Sebastián Ligarde en México. Cierto. Sin embargo, hice 4 novelas para Venevisión y Telemundo. Luego fui el protagonista de las... Mientras seguía actuando, también descubrió otra pasión, compartir todo lo que había aprendido durante años frente a las cámaras. Allá en Florida, Estados Unidos, abrió su propia escuela de actuación, un proyecto al que dedicó alrededor de 15 años. Por sus clases pasaron jóvenes que tiempo después terminarían convirtiéndose en figuras muy conocidas de la televisión. Entre ellos aparecen nombres como William Levy, Scarlett Grumo, Julián Gil y Daniel Elvitar. Muchos protagonistas de esa escuela. ¿En qué parte de Estados Unidos vives? Bueno, vivía en Miami. Imagínense, ahí pasó el William Levy. La pregunta es, ¿se habrá enamorado de él? ¿Habrá existido romance? No sé, amigos, porque el William Levy también fue, según dicen, novio de Carla Estrada. Pero bueno, estamos hablando de Sebastián y no me voy a desviar del tema, aunque creo que ya lo hice. Es que no cualquiera puede presumir que además de hacer carrera también ayudó a formar a otros actores. Y con el paso del tiempo decidió cerrar la escuela y mudarse por una temporada a Perú para grabar nuevas producciones. Cuando terminó aquel trabajo regresó a Estados Unidos con la intención de retomar su vida, pero se encontró con otra sorpresa nada agradable. Una fuerte inundación alcanzó su casa en Florida. El agua entró casi 1 metro y terminó echando a perder muebles, recuerdos, documentos y muchas de las cosas que había reunido durante años. Fue otro de esos golpes que obligan a empezar prácticamente desde cero.
la casa y la escuela, y luego se inundó. Fort Lauderdale, 1 metro, la casa, todo se perdió, todo se echó a perder. ¿Cómo crees? Sí, todo. Vean, amigos, aquella situación también influyó para tomar una decisión importante. Sebastián dejó Florida y se mudó nuevamente a Texas, donde por primera vez en mucho tiempo volvió a vivir cerca de su madre y de varios de sus hermanos. La familia siempre ha sido un tema muy especial para él. Su madre ha llegado a una edad muy avanzada, conservando buen estado de salud. Eso no aparece por casualidad. Su bisabuela vivió 109 años y su abuela estuvo muy cerca de cumplir un siglo. Y como decía mi madrina, de buena mata pues hay un buen retoño. ¿A poco no, amigos? En los últimos años también ha tenido que hacer cambios importantes en su alimentación. Después de ser diagnosticado con diabetes, comenzó a cuidar mucho más lo que come. Eliminó el azúcar refinada, las harinas blancas y el arroz blanco. También dejó la costumbre de estar picando comida cada rato porque está convencido de que esos pequeños hábitos terminan pasándole factura al cuerpo. Como sano, como 2 o 3 veces al día. Pero si como 3, la última es 7, 8 de la noche a más tardar. Más tarde. Y más ligero. Pero amigos, si hay algo que sigue llamando la atención, es que nunca ha dejado de prepararse. Cuando no está actuando, dedica parte de su tiempo a otra de sus grandes pasiones, el jazz. Cantar se convirtió para él en otra manera de interpretar historias y mantenerse creativo cuando los papeles escasean. Eso sí, hay un tema del que habla sin rodeos. Sebastián cree que la televisión ha cambiado demasiado. En más de una ocasión ha dicho que hoy muchas producciones se preocupan más por encontrar caras bonitas que en actores verdaderamente preparados. Para él, actuar nunca ha sido aprenderse un libreto de memoria. Un buen actor tiene que escuchar, observar, reaccionar y convencer al público con cada movimiento. La buena actuación es comportamiento, no son los textos. La gente cree que memorizar y decir palabras, aunque las digas con mucha verdad, creen que eso es actuar. A pesar de todo, nunca ha cerrado la puerta a México. Al contrario, le gustaría volver a trabajar en su país, hacer teatro y reencontrarse con el público que lo acompañó durante tantos años. Lo único que pide es una oportunidad, porque asegura que las ganas de seguir actuando siguen tan vivas como el primer día. Y aquí la pregunta es, ¿piensas que en México hay que darle una oportunidad a Sebastián? ¿O crees que él ya recibió lo suficiente y no se merece más? Porque Sebastián es un hombre que ya quedó en la historia. Hoy, con 72 años de edad y más de 5 décadas dedicadas a la actuación, Sebastián Legarde sigue siendo uno de los rostros más recordados de la televisión mexicana. A lo largo de su carrera participó en decenas de telenovelas, películas, series y obras de teatro. Además de formar a nuevas generaciones de actores desde su propia escuela, en los últimos años ha seguido activo entre producciones, pero son más internacionales, proyectos teatrales y apariciones en la televisión mexicana, demostrando que, a pesar del paso del tiempo, nunca dejó de hacer lo que más le apasiona. De Mente Criminal, que era sobre un psicólogo político venezolano, que fue la primera serie de Univision. Luego hice la serie de Mary for Mary y la serie de Gabriel. Pero amigos, más allá de los premios, la fama o los personajes inolvidables, su historia dejó algo mucho más valioso, la de un hombre que logró levantarse después de los momentos más difíciles, que encontró en el arte una razón para seguir adelante y que nunca dejó de pelear por lo que creyó justo. Creo que hay bien y hay mal. Para mí Dios es el lado luz, es el lado bien del universo. Es conectarte con el lado hermoso del ser humano y de la vida. Y hasta aquí llegamos, amigos, con esta nueva historia. Si les gustó este video, no olviden regalarme su poderoso like, porque eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Y si aún no están suscritos al canal, pues ahora es el momento de hacerlo. Activen la campanita para que así no se pierdan ninguna de nuestras próximas intrigas que estaremos preparando para ustedes con mucho cariño. Y vean, amigos, también tenemos la sección de si quieren hacerse miembros del canal, pueden hacerlo, los invito a hacerlo. Y nos vemos en una próxima ocasión.